No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Josué Ambris Nolasco, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Josué Ambris Nolasco, soy secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión te hablaré de los tipos de votos en las sentencias. Acompáñanos. Para tener un contexto previo sobre el tema del que vamos a hablar, esto es, los diferentes tipos de votos en las sentencias o resoluciones, es indispensable saber que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido que la sentencia puede comprenderse desde dos vertientes. La primera se refiere a la sentencia como acto jurídico y consiste en la declaración que hacen las personas juzgadoras respecto de determinada solución de derecho. La segunda de estas concepciones se refiere a la sentencia como documento, que constituye tan solo la representación del acto jurídico. Esto quiere decir que la sentencia documento es solo una prueba de que la sentencia existe. Pues bien, una vez aclarado lo anterior, entonces debemos tener presente que los votos, con independencia de su denominación, se emiten respecto de la sentencia como acto jurídico, y lógicamente quedan plasmados en un documento. Pero, ¿por qué decimos que los votos se emiten respecto de la sentencia como acto jurídico? Pues bien, una sentencia, en su estructura tradicional, se compone de diversos apartados que pueden ir desde los datos de identificación, antecedentes del juicio o recurso, justificación de la competencia del órgano que resuelve y, lo más importante para este caso, de los argumentos jurídicos que justifican la determinación que se vaya a adoptar. Estos argumentos son precisamente las razones de hecho y de derecho que permiten llegar a una conclusión jurídicamente válida. Precisamente por ello, los votos se dirigen a esos argumentos y motivación. Estos votos, por una cuestión obvia, son propios de tribunales que se integran de manera colegiada, y en nuestro sistema jurídico electoral, las salas regionales, debemos recordar, se integran con 3 magistraturas y para el caso de la sala superior, con 7 magistraturas. Ahora, acercándonos al tema central, es importante tener en cuenta que por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones pueden ser votadas por unanimidad o por mayoría de votos de las personas juzgadoras que integran un tribunal. Y aquí es donde tenemos el primer tipo de voto. Vamos a hablar del voto particular. La propia legislación establece que cuando un magistrado o magistrada electoral no estuviera de acuerdo con la mayoría, o bien su proyecto fuera rechazado, puede formular un voto particular, el cual debe insertarse al final de la sentencia aprobada. Esta clase de votos, que son particulares, debemos decir, no producen efectos jurídicos, porque recordemos, son las sentencias o decisiones de la mayoría las que determinan los efectos o alcances de una determinación judicial. Sin embargo, estos votos particulares son importantes en la medida en que la persona juzgadora que no está de acuerdo con el criterio de la mayoría expone las razones por las cuales considera que las consideraciones y el sentido en que se resolvió un asunto en particular debieron ser distintas. La estructura y metodología de un voto particular no tiene una forma expresa de elaboración que esté prevista en la ley. Por ello, queda a la libertad de quien lo formula. En términos precisos, el voto particular es un documento de carácter jurídico que contiene la opinión divergente respecto a la decisión mayoritaria tomada por el resto de las magistraturas. Ahora bien, en la práctica también existe otro tipo de voto, que se le conoce como concurrente. En este caso, el voto concurrente, a diferencia del voto particular, una de las magistraturas sí está de acuerdo con el sentido de la sentencia, pero por razones jurídicas concretas no comparte alguna de las motivaciones o la fundamentación del fallo. Es decir,
Al final, la sentencia se vota por unanimidad, pero se deja constancia de que una de las magistraturas considera que las razones para llegar a esa conclusión debió ser diferente. Hasta aquí, podemos decir entonces que el voto particular puede serlo respecto de la parte dispositiva, o sea, del fallo en sí mismo, mientras que el voto concurrente se emite sobre la fundamentación jurídica y no en sí mismo respecto del fallo adoptado. Vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y regresamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Bien, continuamos con Crónicas del Proceso Electoral 2024 con el tema Tipos de votos en las sentencias. Recordemos entonces que los votos particulares y los votos concurrentes de los que hemos platicado son los que comúnmente se formulan en las sentencias. Sin embargo, existen otros que también en la práctica se han adoptado por diversas instituciones y se les otorgan diversas denominaciones. Ello atendiendo a su contenido y de lo que se pretende explicar. Por ejemplo, tenemos el caso de los votos aclaratorios, en los cuales no existe una oposición a los fundamentos de la sentencia, ni a la manera en que se resolvió el caso. Sin embargo, sí existen razones por las cuales algunas de las magistraturas consideran necesario justificar determinadas consideraciones de su voto, como podría ser, por ejemplo, que en un caso análogo anterior hayan emitido su voto de forma diferente. En ese supuesto, se habrá de explicar el por qué la persona juzgadora se ha apartado de su criterio anterior en esta nueva votación. Otro de los votos que se pueden presentar se conocen como votos razonados, en los cuales, por su generalidad, pueden exponerse diversas razones que la magistratura considere necesarias para justificar la manera en que ha votado la sentencia. Aquí es importante mencionar que al no existir una previsión normativa al respecto, este tipo de votos, los razonados, pueden ser una herramienta que la persona juzgadora tiene a la mano para exponer diversas razones relacionadas con la sentencia que se dictó. Por ejemplo, este tipo de votos los podemos encontrar con mayor frecuencia en las opiniones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en su reglamento sí se prevé esta modalidad, y cabe destacar que se actualiza cuando los miembros de la propia comisión estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, y para ello el voto debe incluirse a continuación de la decisión. También las personas juzgadoras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suelen emitir este voto, aun cuando en su reglamento no esté previsto. Sin embargo, lo hacen un poco parecido a lo que platicamos y que ocurre en nuestro sistema, y que se le conoce y ya platicamos como el voto particular. Pues bien, estos son los votos que de alguna manera y de forma muy amplia se pueden emitir en las sentencias o resoluciones. Es importante destacar que en todo órgano colegiado, las sentencias que se emiten por mayoría y que contienen votos son el resultado de un proceso deliberativo de las magistraturas que integran los tribunales y que además legitiman las sentencias. Precisamente por ello, este tipo de sentencias son frecuentes y además necesarias porque justifican una diferencia razonable de interpretaciones jurídicas que pueden resultar posibles sobre un tema de derecho determinado. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso Electoral 2024. En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos, hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.